Buenas noches con todos los presentes que se están conectando a nuestro segmento Mirada Divergente para ejercer un voto consciente de la Academia Indoamericana de Debate. Mi nombre es Leopoldo Huerta. Estamos en una edición más con un invitado especial. Es Alejandro Muñante, quien es candidato al Congreso por Lima por el partido Renovación Popular. Así que les pedimos que quienes se van conectando en estos momentos puedan compartir la transmisión, puedan difundirla para sus demás contactos, de demás amistades, para que puedan ver. Recuerden que es importante, antes de votar, informarse sobre las propuestas y visión de los candidatos. Asimismo, a nuestros seguidores que se van conectando, les pedimos que puedan, obviamente, comentar de qué parte del país nos están siguiendo, o de qué parte de Lima, obviamente, de qué distrito, o de qué parte del Perú, y para nuestros seguidores a nivel internacional que también nos puedan comentar de qué parte nos están siguiendo en estos momentos, porque también se van a venir eventos para las elecciones en otros países a lo largo del año. Recuerden que también se vienen foros internacionales, como hicimos en enero, como con otros partidos políticos, como hicimos con el caso del PRI a inicio de enero. Se vienen más eventos, más talleres, más seminarios con la Academia Americana de Debate y también con todas nuestras embajadas a nivel internacional que tenemos, y vamos a presentar a los nuevos integrantes de México, de Bolivia y de Ecuador. Así que no se olvide, vamos a tener nuevas eventos y nuevos proyectos a lo largo de este año. Luego que se puedan conectar, vamos a empezar ya en 2 minutos con la transmisión. Empezamos a las 8:40 exactamente con la entrevista a Alejandro Muñante. Compartan y difundan, por favor, no se olviden de dejar en los comentarios desde qué parte nos están siguiendo, y eso sería más que todo. Empezamos en breves momentos. Muchísimas gracias por parte de la Academia Indoamericana de Debate. Alejandro, justo te acabo de enviar el enlace al WhatsApp de la transmisión. Ya lo compartía. Ah, ya, perfecto. Entonces empezamos ahorita en 1 minuto y medio. Ya. A los seguidores que se van conectando, les pedimos que puedan compartir la transmisión. Empezamos en breves momentos. Empezamos en 1 minuto, estimados seguidores. Vamos a empezar en 1 minuto. Bueno, Alejandro representa también a Luis Ángel, que nos va a apoyar también bien en el programa. Luis Ángel Alejandro se está conectando en estos momentos. Luis Ángel, ¿me escuchas? Ya, entonces vamos a empezar en 30 segundos. A los seguidores les pedimos que puedan comentar, compartir la transmisión, que empezamos en 30 segundos. Listo, vamos a ir comenzando con la entrevista. En este momento, a todos los que se van conectando, les pedimos que puedan compartir y difundir, y al mismo tiempo comentar alguna consulta que tengan o de qué parte nos están siguiendo. Recuerden que en todos los comentarios van a ser también publicados en la transmisión en vivo. Hoy tenemos la presencia de, como les comenté hace un momento, de Alejandro Muñante, candidato al Congreso por Renovación Popular. Alejandro, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Muy buenas noches, amigos. Encantado de estar aquí en su programa. Bueno, aquí gustoso para poder responder las preguntas y conversar amenamente. Gracias, Alejandro. Quiero empezar con una pregunta que, bueno, es un poco cliché, pero creo que es importante para conocer a los candidatos, que nos puedas de repente comentar un poco sobre ti, sobre qué has estudiado, tu trayectoria política, social. Cuéntanos un poco más de ti y cómo te defines ideológicamente.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Alejandro Muñante, postulo con el número 11 por el Partido de Renovación Popular. Soy abogado, tengo 34 años, soy casado, tengo una hermosa niña de 5 años. Me dedico al litigio independiente, ¿sí? Tengo mi propio estudio de abogado, donde puedo darme pues estas licencias, ¿no? De poder estar en la campaña actualmente y compartir un rato con mi trabajo que siempre hago, ¿no? Yo he venido trabajando desde el año 2016 presidiendo la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, ¿no? Que es una organización de abogados que nos dedicamos enteramente a defender la vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural, la institucionalidad de la familia, ¿no? Las libertades constitucionales en el Perú. Entonces, ese ha sido el rol que he venido desempeñando desde el activismo político y jurídico y que me ha permitido entablar reuniones, ¿no? con los congresistas en su momento, justamente para batallar contra esos proyectos legislativos y querían imponer el aborto, querían imponer pues, los crímenes de odio, las mordazas hacia la libertad de expresión, ¿no es cierto? Entonces, frente a todo eso, hemos venido trabajando. También he sido vocero del colectivo ciudadano Con mis hijos no te metas. Y también tuve la oportunidad de servir al país en la Comisión de Educación del Congreso de la República, liderando la comisión investigadora de los textos escolares. Recordemos en el año 2018, ¿no? Cuando se dio a conocer los libros de segundo y tercer grado de secundaria que contenían links con contenido sexual inapropiado, ¿no? Entonces, esto generó incluso que la propia ministra Flor Pablo, hoy candidata por el Partido Morado, pida disculpas, ¿no? Dijo que esto era un error, incluso el propio expresidente Vizcarra también había señalado lo mismo. Sin embargo, lamentablemente, hasta el día de hoy no hay ningún responsable, ¿no? Eso es lamentable y después se pintan pues como los luchadores de una correcta educación cuando en su gestión se dieron a conocer estos links que resultó siendo todo un escándalo, ¿no? Entonces, eso me permitió también servir a mi país durante un periodo de 3 meses en el Congreso de la República. He continuado con mi labor independiente, ¿sí? Y hoy día, pues, me postulo al Congreso de la República. Justamente se me ha dado esa confianza por el trabajo que he venido realizando, porque represento, ¿no? A todo un sector cristiano, un sector conservador, un sector que ama y defiende la libertad, ¿no? Un sector que respeta la vida desde la concepción hasta su muerte natural, que defiende, ¿no? a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Por tanto, me considero un conservador, ¿no? Que ama la libertad, respeta la libertad, pero que no quiere imponerle nada a nadie, ¿no? No soy un moralista, como sí lo son pues los progresistas, ¿no? Ellos sí quieren imponer una moral a través de la educación, a través, ¿no? de los estamentos del Estado, a través de la fuerza coercitiva del Estado. Lo que yo quiero más bien es que se garantice el respeto absoluto de las libertades individuales, y eso también atañe al derecho, ¿no? de los padres de familia a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias, es que nadie se meta a perturbar ese derecho. Y eso es lo que hemos venido realizando durante los últimos años. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Luis Ángel Zapata. Bueno, interesante lo que hablas. Hemos tenido un congreso, el anterior, el que fue cerrado por el expresidente Martín Vizcarra, que fue pues un congreso bastante conservador, ¿no? Teníamos, y no solo por el lado del fujimorismo, creo yo, creo que yo que era más conservador que progresista, muy probablemente. Mi pregunta es, hoy vamos a tener un congreso bastante fragmentado. ¿Cuál es la estrategia que tú tienes de cara a ingresar a un congreso en donde vas a tener que lidiar con liberales, progresistas, otro tipo de conservadores de otros colores? Entonces, ¿cuál es la estrategia que tú tienes para trabajar en educación estos próximos 5 años de ingresar al congreso y en un congreso donde se va a necesitar no mucho, sino demasiado consenso para lograr leyes como un tema tan politizado como es el tema de educación? Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo considero que los conservadores eran minorías en el anterior Congreso, solo que se pararon firme frente a la arremetida de los progresistas representados pues por
en ese momento por la gente del partido de PPK, ¿no? Del Frente Amplio, del partido de la señora Verónica Mendoza, ¿no? Entonces había un gran sector que sí quería imponer este tipo de leyes con las que nosotros venimos luchando, ¿sí? Pero hubieron pues 5, 4 congresistas que dieron todo de sí, justamente, pero que tuvieron el respaldo popular, ¿no? Tuvieron el apoyo de la gente para justamente hacer resistencia firme frente a estas corrientes ideológicas representadas pues, por estos partidos. Hoy en día creo que la situación no va a cambiar, van a haber estos representantes también en el Congreso que lo primero que van a querer aprobar en el país es el aborto, la ideología de género, ¿no? El matrimonio homosexual y otros proyectos más que están en su agenda, ¿no es cierto? Y que lo quieren aprobar a pesar de pues, que en el Perú existen prioridades mucho más urgentes, ¿no? Necesidades tremendas, ¿no? Como el tema de la educación, la salud, la economía, ¿no es cierto? Sin embargo, pues sabemos que estos agentes, ¿no? Operan de esta manera, ¿no? A espaldas de la realidad, y sabemos que lo primero que van a querer aprobar son este tipo de normas. Por tanto, nosotros estamos dispuestos y estamos batallando para justamente tener una buena representación en el Congreso de la República y también tender lazos, ¿no? Puentes con otras agrupaciones políticas que antepongan pues las verdaderas necesidades del país. Nosotros no queremos ir al Congreso para anteponer una agenda, nosotros queremos ir al Congreso para priorizar las verdaderas necesidades del país, ¿no? El tema de la salud a través de las postas médicas COVID, el tema de la reactivación económica a través de la eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Creo que en esos puntos vamos a encontrar mucho consenso. Y sobre el tema de la defensa de la vida, queremos respetar lo que ya está establecido, ¿no? En la Constitución, no es que queremos imponer un nuevo derecho, el derecho a la vida ya está contemplado en la Constitución, ya está contemplado en los artículos de los tratados internacionales, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros nos paramos firmes y vamos con un ideario, con unos principios, con una agenda clara en ese sentido, que atempoga pues las necesidades del país sobre cualquier otra agenda ideológica, ¿no? Alejandro, una que quería comentarte, antes de pasar justo el tema de la economía y la reactivación, ¿no? De la formalidad, un tema que, bueno, que se genera bastante controversia. Tú me comentas que eres vocero has sido vocero, ¿no? Con mis hijos, ¿no? Tema, entonces que tuvo bastante acogida y bastantes marchas, ¿no? Aproximadamente el 2016 y 17. Una pregunta, 17, ¿no? Una pregunta que quería realizarte era sobre el tema de la educación sexual, ¿no? Actualmente, aproximadamente 12 o 13% de los adolescentes ha tenido embarazos a esa edad. ¿Qué se podría hacer en el tema de educación sexual? ¿Tú estás de acuerdo con que se le enseñe a los escolares capacitación en los últimos años? ¿Cuál es tu perspectiva para evitar estas situaciones? ¿Qué se podría hacer en esta materia? Ya que, bueno, López salía a comentar que la educación sexual debería hacerlo más que todos los padres, pero ¿qué se podría hacer entonces para solucionar esta tasa de embarazo adolescente que es una situación crítica que sucede en nuestro país? ¿Qué se podría hacer para solucionar? Sí, mira, trabajar en la comisión investigadora de los textos escolares me permitió conocer el sesgo ideológico que se estaba imponiendo a nuestros estudiantes desde la educación sexual. He podido revisar textos desde el año 2011, ¿no? De la gestión de la señora Patricia Salas, y he podido corroborar de dónde es que viene, ¿no? Esta tendencia de hipersexualizar a nuestros hijos a través de lo que se llama la educación sexual integral. Quiero aclarar que en Renovación Popular estamos de acuerdo con una educación sexual, ¿cierto? Pero una educación sexual con arraigo científico, con valores, ¿no? Donde no se enseñe a espaldas de los padres de familia, porque claro, el ser una educación sexual tiene una alta carga moral, ¿no es cierto? Entonces los padres de una otra manera tienen que estar enterados de qué cosas se les enseñan a sus hijos. De lo contrario va a suceder lo que hemos visto en el año 2018 con estos links con contenidos pornográficos, ¿no? Que nadie estuvo de acuerdo con eso. Entonces, cuando estuve en esta comisión de investigadora, he podido ver que la educación sexual ha estado, pues, influyendo más, en vez de respetar, ¿no? el libre desarrollo sexual de nuestros estudiantes, enseñarles sobre aspectos físicos, biológicos, ¿no? Enseñarles a respetar su cuerpo, ¿no es cierto? Para que nadie abuse de ello y no permitan el abuso. Más bien lo que fomentaba era, pues, el despertar sexual precoz de nuestros estudiantes, ¿no? Y he revisado textos de secundaria, para chicos de 12, 13 años, que les alentaban pues a tener relaciones sexuales, a tener una vida plena y placentera, y luego les decían, si tienes alguna duda, pues consulta al tutor, consulta al profesor y consulta a la ONG,
Es decir, el padre de familia estaba proscrito de los libros de educación sexual, ¿no? Entonces, y cuando incluso se metió el tema del enfoque de género y todo ese tema, vimos pues que las evidencias, ¿no?, de textos completamente hipersexualizados. Entonces creo que esto es, que el hecho de que existan embarazos adolescentes de manera pues creciente, ¿no? O sea, las tasas no han disminuido en absoluto. Yo creo que es producto justamente de una educación que se ha dado a espaldas de los padres de familia. Y hago también un llamado de atención a los padres de familia, ¿no? Es importante involucrarse también. Por eso Renovación Popular plantea la escuela de padres, ¿no? Para que sean los padres, ¿no?, concientizar a todos los padres para que participen en el proceso educativo de sus hijos, para que sean ellos, ¿no?, los que les enseñen pues una educación sexual con valores, con principios, y sea el colegio el que les enseñe los aspectos biológicos, científicos de la educación sexual. No puede ellos orientar hacia una determinada conducta sexual como lo hicieron pues con los niños, donde les enseñaban cómo practicar el sexo contra natura, cómo practicar el sexo grupal, les decían cómo tienen que empezar, cuánto tienen que lubricar. O sea, eso evidentemente no ayuda a bajar y a reducir ninguna tasa de embarazo sexual. O sea, eso no contribuye en lo absoluto, ¿no? Sin embargo, lo han estado haciendo y por eso es importante fortalecer, ¿no?, la participación de los padres de familia en ese proceso, ¿no?, en la formulación de todas las políticas educativas. Una consulta. Nos has conversado sobre la escuela de padres, que es una propuesta de Rafael López. ¿Bajo qué concepto? ¿Cuál es quiero hacer la pregunta bien. Digamos, invitando a los padres a que participen y se involucren en la educación de sus hijos, eh, ¿cuáles son los conceptos que se les va a enseñar también a los padres para que sepan aplicarlos en la educación con los hijos? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es, Bueno, digamos, la currícula que tendrían esta escuela de padres? Bueno, es un tema que se va a desarrollar, ¿no?, en su momento con los especialistas del caso, pero evidentemente tienen que manejar conceptos como educación sexual, ¿no es cierto?, para que enseñen a sus hijos a ejercer una sexualidad responsable, ¿no es cierto? El tema de los valores que los padres tienen que enseñar a sus hijos, también fomentar el respeto a la dignidad de todos los seres humanos, ¿no? Ver que cuando existen diferencias entre los seres humanos, ya sea por orientación sexual o por cualquier otra índole, no implique esto algún tipo de discriminación, ¿no? Es necesario que los padres también entiendan de que la dignidad del ser humano pues no radica en sus gustos o preferencias sexuales o sus gustos o preferencias políticas o religiosas, ¿no?, sino que radica en el simple hecho de ser seres humanos. Entonces los chicos tienen que recibir esa formación de sus padres para que aprendan a respetar, sea hombre, sea mujer, y cualquier condición que tenga el compañerito que estudia con él en la clase, ¿no? Es importante eso. Pero para lograr ese objetivo, pues no es necesario recurrir a un enfoque ideológico, ¿no es cierto?, que les perturbe la enseñanza, que contravenga con el derecho formativo de los padres de familias. Eso no es necesario. La escuela de padres justamente va a servir para eso, para que sean los padres que contribuyan en este proceso, ¿no?, de desarrollo de los chicos que tanta falta nos hace como país, ¿no? Alejandro, y justamente comentando el tema de la educación, ¿qué propuestas hay en general en el tema de educación por parte de Renovación Popular? Hemos visto que aproximadamente la deserción universitaria escolar ha aumentado a raíz de la pandemia, los jóvenes que no terminan el quinto secundaria, es un margen considerable que la verdad atemoriza mucho, y no solamente con la pandemia, sino antes que también había. ¿Qué propuestas hay de parte de Renovación Popular para los jóvenes? ¿Hay propuestas de becas para los estudiantes? Y como congresista también Sí. tú, ¿qué propuesta sería para el tema de la educación? Sí, mira, en el tema de la educación como partido se está planteando la entrega de tablets con internet satelital a todos los estudiantes, ¿no? Tanto de la etapa escolar como de las universidades y los institutos. Ha existido mucha deserción escolar por dos cosas principalmente, ¿no? Uno, porque la educación virtual ha sido pues pésima, ¿no es cierto? No ha cumplido los objetivos, los estudiantes no sentían que estaban aprendiendo nada, y
no ha habido insumos, ¿no?, para poder conectarse a las clases virtuales, ¿no? ¿Cómo se le podría pedir a un chico de una zona rural que ni siquiera los padres pues tienen un celular en la mano para poder conectarse, ¿no?, o una computadora cercana a su domicilio, ¿no?, una cabina de internet que tal vez no funcione? Entonces, eso definitivamente alienta a la deserción escolar, y eso hemos visto pues el año pasado, ¿no? Entonces, lo que Renovación Popular plantea en ese sentido es hacer llegar las tablets que en un momento nos prometió pues el señor Vizcarra, ¿no?, y que nunca se efectivizaron. Nosotros sí queremos que exista una política de entrega de tablets que tengan pues allí introducido todos los contenidos, los libros que los chicos van a necesitar, conectados a un internet satelital, no un internet de torre, ¿no?, donde quizás no pueda llegar a las zonas rurales, sino conectado a un satélite que pueda brindar una cobertura eficiente para que no pierdan sus clases, ¿no? Esto justamente va a propiciar a que los chicos puedan recibir sus clases sin ningún tipo de problema, ¿no?, y puedan realmente aprovechar este año, que si no se hace de esta manera, podemos perder un año más de educación, y realmente no estamos para seguir pues colocando a nuestros chicos en este estado de indefensión absoluta frente a esta pandemia, ¿no? También nosotros proponemos el fortalecimiento de la beca 18, ¿no?, justamente para estos chicos que sobresalen de los colegios, ¿no?, los primeros puestos del quinto año de secundaria, pero adicionalmente queremos proponer el crédito 21, ¿no?, que va a servir justamente para que 10,000 estudiantes anuales, ¿no?, que ocupan los primeros lugares de sus universidades y que han egresado con ese puntaje, puedan tener un crédito, ¿no?, de parte del Estado que les permita acceder a una educación de posgrado, ¿no?, ya sea maestría o doctorado, ¿no? Y esto va a ser devuelto por estos estudiantes con un descuento, por ejemplo, del 10% de su sueldo en el sector público o privado donde laboren, ¿no? Entonces, esto va a permitir que los chicos se sigan desarrollando académicamente, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, esos son los planteamientos básicos que plantea el partido Renovación Popular. Y de manera particular, lo que yo planteo es una ley que declare en emergencia el sistema educativo en el país, ¿no? No podemos permitir que los mismos funcionarios que están malogrando, ¿no?, destruyendo nuestro sector de educación, permanezcan en sus cargos. Esta ley declaratoria de emergencia va a servir para 3 objetivos. Primero, purgar completamente el Ministerio de Educación. Cuando yo he estado en la Comisión Investigadora de Textos Escolares, hemos citado a los altos funcionarios de cada gestión, desde la señora Patricia Salas hasta la señora Flor Pablo, y nos dimos cuenta, ¿no?, que los funcionarios habían rotado de puestos solamente, ¿no? Habían rotado de puestos y tenían ya un perfil ideológico definido, eran progresistas, ¿no?, estaban de acuerdo con el tema del género, estaban de acuerdo con el tema de la distorsión de la historia del tiempo del terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, eso definitivamente ha permitido que estemos en los últimos lugares de la prueba PISA y la gran estafa de la educación virtual del año pasado. Entonces, es importante que si queremos nosotros realmente mejorar el sistema educativo de nuestro país, tenemos que sacar a esos funcionarios que han demostrado que no han servido para el desarrollo de nuestro país. Segundo, diversificar el currículo nacional de educación. Un chico de Tumbes, un chico de Loreto, un chico de Tacna, un chico de Puno, pues no vive las mismas realidades, ¿no? Cada uno tiene sus propias necesidades, su propia idiosincrasia. Entonces, pretender que exista un solo currículo nacional que homogenice, ¿no?, la mentalidad de los chicos es fracasar. Por eso que estamos fracasando en el sector de educación. Entonces, la idea es diversificar el currículo nacional de educación para que cada región contribuya, ¿no?, al currículo general y realmente anteponga cuáles son las verdaderas necesidades que estos chicos tienen que afrontar. Y como tercer punto, esto va a permitir también una mayor participación de los padres de familia en la formulación de las políticas educativas. Es importante la participación de ellos, porque la Ley General de Educación lo establece, la Constitución lo establece. Es el Estado peruano el que le ha dado pues, prácticamente, le ha cerrado las puertas, ¿no?, a la participación efectiva de los padres de familia. Nosotros queremos recuperar esa participación, estableciendo un mecanismo transparente, ¿no?, democrático y eficaz para lograr justamente la contribución de parte de ellos a través de las asociaciones, ¿no?, de padres de familia. Y como último punto, en el sector de educación, yo planteo también una ley que se llama la ley del PIN parental.
Esto va a servir como una herramienta legal para que los padres de familia puedan oponerse, ¿no?, legalmente a cualquier contenido educativo considerado intrusivo, ¿no?, y que viole su derecho fundamental a formar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Este derecho, ¿no?, a formar a los hijos conforme a las convicciones y creencias de los padres es un derecho fundamental que está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Constitución Política de Perú y en la propia Ley General de Educación. Entonces, cuando el Estado acoge una ideología, acoge una cosmovisión particular de la sexualidad y lo impone al resto como un contenido transversal, evidentemente está colisionando con este derecho fundamental. Por esa razón es que miles y miles de padres de familia salieron pues a marchar en más de una oportunidad contra la imposición, por ejemplo, del enfoque de género, ¿no?, que es una cosmovisión particular de la sexualidad. No es que este sea pues la única explicación posible, ¿no es cierto? Pueden haber varias definiciones sobre la sexualidad, usted puede tener una, yo puedo tener otra. Lo que no puede hacer el Estado es chapar una e imponerla al resto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido combatiendo y es lo que queremos que el Estado respete, ¿no? La ley de PIN parental va a servir para eso, para que los padres puedan oponerse cuando consideren que esos contenidos sean intrusivos y colisionantes de su derecho. No estoy hablando pues de contenidos de matemática, de biología, de química, ¿no? Evidentemente esto le corresponde al colegio, ¿no? Pero sí contenidos que puedan tener pues una alta carga moral y que signifique pues un riesgo para la formación que los padres de familia quieren brindarles a sus hijos, ¿no? Hay un tema que conversaste, que nos contaste sobre una visión que hay actualmente en el Ministerio de Cultura sobre desvirtuar la historia de la lucha contra el terrorismo. Quiero que nos cuentes un poco qué planes tendrías de entrar al Congreso y sobre qué piensas de institucionalizar, ya que hoy en día pues, no son reconocidos formalmente muchos militares que combatieron el terrorismo en los 80s y 90s, que claro, se han visto opacados por muy pocos militares que cometieron abusos, pero que por eso siempre se ha llevado a tratar de opacar esta lucha. Y que yo comparto, creo, ahí un poco sobre ese sesgo ideológico, porque los Chavín de Huántar son considerados héroes, los que combatieron el CENEPA también, pero los que combatieron el terrorismo en los 80s y 90s contra el Sendero Luminoso, yo creo no existe una condecoración que los trate como héroes a muchas personas que quizás han hecho el mismo sacrificio que los héroes de Chavín de Huántar y los héroes del CENEPA. Mi pregunta es, ¿qué planes? Y esto es también parte de las políticas de lo que se habla mucho en materia de defensa, de que en los últimos años que se ha reducido el presupuesto en defensa, que poco a poco se intenta pues a tratar de insignificar a las Fuerzas Armadas por parte de muchos personajes allegados a la ideología progresista. Mi pregunta es, ¿qué más o menos planeado tienes en el Congreso para llegar, teniendo también a Frank Clerclech, que es pues hijo de un coronel que también ha sido pues digamos denunciado en más de una ocasión por ONGs de izquierda? Entonces, ¿qué planes tiene Renovación Popular y qué planes tiene Alejandro Muñante en este problema que es un problema en realidad que no nos deja crecer tampoco ideológicamente? Que es una herida que no termina de cicatrizar el tema de la lucha contra el terrorismo y Sendero Luminoso. ¿Qué propone Alejandro Muñante y Renovación Popular de cara a este tema? No solo en materia de educación, sino social. Claro, no cicatriza porque todavía se persiste con distorsionar la historia del país, ¿no? No se ha llegado todavía a un consenso en cuanto a lo que realmente ocurrió en nuestro país en esos años de terror. Hay un sesgo, como bien tú dices, en aquellos que han tratado la historia de nuestro Perú y que no solamente ha salido del sector público, sino también se ha visto influenciado desde el sector privado, ¿no? Desde el año 2008, 2009, se han estado descubriendo textos escolares, ¿no?, en donde se distorsionaba la historia de nuestro país, ¿no?, colocando a Sendero Luminoso como si fuera pues, un grupo que ayudaba a los pobres, ¿no?, que imponía justicia, ¿no es cierto? Nosotros hemos investigado esos textos escolares y hemos podido ver pues, que había un sesgo tremendo, ¿no?
se les presentaba a Sendero Luminoso pues como un grupo de personas que no imponían el terror, sino que luchaban por sus ideales de justicia, ¿no? Incluso les colocaban como los defensores de contra los abigeos, ¿no? Contra los que robaban ganados en la sierra. Poco o nada se le mencionaba a Abimael Guzmán, a la cúpula que lo acompañó en Sendero Luminoso, prácticamente no existían en los textos escolares. Se equiparaba, ¿no? El accionar de Sendero Luminoso con la actuación de los militares, es decir, se daba a entender que existía pues una política sistemática de terror contra los pobladores, ¿no? Cuando esto no era así, pues claramente esto se ha evidenciado que han existido excesos, pero estos excesos eran aislados, ¿no? No era parte de una política de lucha contra el terrorismo, ¿no? Entonces, pero sin embargo los libros lo dicen así, y entonces cuando usted ve a estos chicos egresar de los colegios universitarios, egresan pues con una idea bastante rara de la historia del Perú y odiando a una clase política determinada, ¿no? Entonces, lamentablemente esto se ha visto y hemos también corroborado que las propias fuentes que utiliza el Ministerio de Educación para hacer sus libros son fuentes pues erradas y tergiversadas e incluso manipuladas. Les cuento una rapidita. En el informe de la comisión investigadora que finalmente fue aprobado por la Comisión de Educación, pero que realmente no fue llevada al Pleno hasta el día de hoy, esperamos que lo haga este Congreso, pero no creo que sean capaces de hacerlo. Allí nosotros hemos evidenciado textos escolares que, por ejemplo, decía, el texto transcribía, ¿no? un extracto del informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? En este texto decía, los senderistas, ¿no? Y los militares venían a asesinarnos, decía un testimonio de una víctima. Y decía, qué raro. Y cuando nosotros revisábamos la fuente, dónde había sacado, porque te dicen qué fuente lo han sacado, nos dimos cuenta que no decía eso, ¿no? Decía, los terroristas, al igual que a los militares, nos asesinaban. ¿Te das cuenta? Cambió la palabra. O sea, eso estaban haciendo con la educación de los chicos y hasta el día de hoy, ¿no? Incluso hemos visto en programas de educación virtual que colocaban pues a Sendero como los ayudadores de los pobladores, ¿no? Entonces, evidentemente esto tiene que cambiar, tiene que haber allí una comisión revisora de estos textos y que realmente pues no sigan perturbando la historia de nuestro Perú y faltando, ¿no? al derecho de nuestros estudiantes de conocer su verdadera historia, ¿no? El terrorismo fue una etapa terrible, nefasta en nuestro país que nunca más tiene que existir, ¿no? Y ha habido militares que sí cometieron excesos, pero hubieron militares que dieron su vida, ¿no? Por salvarnos a nosotros, porque hoy gocemos pues de la tranquilidad, de la paz que tenemos, porque no hemos tenido pues un gobierno comunista, ¿no? Que se haya apoderado del país, ¿no? Estamos en un gobierno democrático, ¿no? Eso es producto de la lucha y muchos militares que entregaron sus vidas, ¿no? Eso es lo que se tiene que resaltar, pero lamentablemente eso no está sucediendo y creo que desde Renovación Popular vamos a tener que luchar, vamos a tener que revisar los textos escolares, por eso también queremos plantear una comisión que revise, ¿no? Los textos, que pase por un mecanismo de revisión, que no sea solamente al arbitrio de los que están ahí en el Ministerio de Educación, sino que exista una comisión especial que revise los textos escolares antes de su publicación. Es importante eso, ¿no? Para que no sigan apareciendo estos sesgos ideológicos que nada aprovechan a los estudiantes del país, ¿no? Alejandro, lo que comentas es muy importante, efectivamente la educación es clave, ¿no? Ya que hay toda una maquinaria por parte de un sector de izquierda que trata de imponer, y tengo ese testimonio de jóvenes que he tenido a cargo, que enseñaba en los espacios sociales y que me comentaban que en sus colegios, por ejemplo, ya había una carga ideológica de la izquierda y que marginaban a aquellos que no opinaban igual. Y eso es lamentable y se debe descubrir y se debe denunciar y cambiar eso. Y para eso necesitan políticos totalmente preparados que definan sus propuestas ante esta batalla cultural que se está dando, porque es obvio que hay una batalla cultural efectivamente. ¿Qué otras propuestas tienes tú como candidato al Congreso de la República? ¿Cuáles son tus propuestas banderas que tú defenderías de ser elegido congresista? ¿Y qué comisiones te gustaría integrar? Bueno, les comentaba sobre la ley que declara en emergencia el sistema educativo de nuestro país, también les comenté un poco sobre la ley del PIN parental. Otra de las propuestas que yo llevo es el de establecer cadena perpetua para los corruptos y los asesinos.
¿no? A ver, yo siempre evoco el ejemplo de Singapur, ¿no? Obviamente, Singapur no es hoy lo que era hace 50 años, ¿no es cierto? A veces me dicen, no, pero no vas a comparar el Perú con Singapur, pero ahí vamos a esperar un ratito. Singapur hoy goza de ese desarrollo económico y social gracias a que impusieron políticas drásticas, ¿no?, de lucha contra la corrupción. Hoy Singapur ya llegó al extremo de imponer pena de muerte, ¿no es cierto? Igual que China. Pero les ha servido porque a nivel de internacional ellos tienen los índices más bajos de corrupción. Y esto se demuestra pues con el desarrollo económico que han tenido. Hace 50 años Singapur estaba sumergido en la corrupción, estaba sumergido en la pobreza y ellos comenzaron a aplicar reglas mucho más severas, ¿no? Endurecieron sus penas. Lo que nosotros queremos hacer es lo mismo en el país, pero tal vez no llegar a la pena de muerte, pero sí la cadena perpetua, ¿no? Porque creemos que un funcionario que se corrompe comete el mismo delito de traición a la patria, ¿no? Porque el funcionario que tiene la responsabilidad de administrar, ¿no?, los recursos públicos que salen, ¿no?, del esfuerzo de todos nosotros, ¿no?, a través de nuestros impuestos, no puede pues aprovecharse el cargo para enriquecerse o enriquecer a terceros. Eso es un delito grave. O sea, estás tocando plata sagrada, ¿no? Y creo que debemos ya acabar con esta gollería, con estos altos índices de corrupción que está en nuestro país, estableciendo penas mucho más severas. Basta ya de contemplaciones jurídicas, ¿no?, de leguleyadas, justamente, que sirven para que los procesos se alarguen años y años y no haya nadie en la cárcel, ¿no? Nuestro país es un ejemplo de eso. Mire, el caso Odebrecht. ¿Cuántos sentenciados hay por Odebrecht en nuestro país? Yo no conozco a ninguno. Y los que están realmente metidos hasta la coronilla en estos temas, están ahí en sus casas, ¿no?, comiendo helado, están en sus casas de playa, ¿no?, porque se acogieron a un proceso de colaboración eficaz, ¿no? Yo no sé a cuánta gente han delatado. O sea, aquí se están burlando de nosotros completamente. Entonces necesitamos realmente una política de lucha contra la corrupción de manera integral, venga de donde venga, porque claro, los medios progresistas, la izquierda, nos ha vendido el cuento pues que la corrupción solamente tiene un color partidario, ¿no es cierto? Y como que avalan la corrupción de sus amigos, pero son muy frontales, muy salvajes con la corrupción de los otros. Nosotros, en cambio, queremos realmente batallar contra todo tipo de corrupción, venga de donde venga, venga del Ejecutivo, venga del Legislativo, venga del Poder Judicial, porque allí también hay corrupción y nadie dice nada, ¿no? Entonces, es importante implementar los mecanismos se llama estas políticas de represión, pero también es importante hacer uso de las políticas de prevención. ¿Cómo? A ver, yo le pongo un ejemplo. Queremos establecer que existe el curso de ética pública, ¿no?, en todas las mallas curriculares de las universidades e institutos del Perú, para que nuestros profesionales, ¿no?, salgan formados completamente y concientizados, ¿no?, en la ética que tienen que ejercer cuando, si es que trabajan en el sector público, si así lo desean, ¿no? Además de eso, también implementar un mecanismo de rotación de puestos, pues no pueden existir funcionarios que estén enquistados en sus puestos años y años. Eso es caldo de cultivo para la corrupción, ¿no? Y además de eso, la eliminación de las barreras burocráticas en los trámites documentarios, porque ahí justamente aparece el soborno, aparece el cohecho, ¿no?, aparece la coima, ¿no es cierto?, para agilizar mis papeles, ¿no?, por la tanta carga burocrática que existe, pues. Entonces, hay que eliminar barreras burocráticas para que los procesos sean mucho más ágiles y no tengan la necesidad de comprar o romperle la mano a un funcionario, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, también cadena perpetua para los asesinos, es decir, para los que cometen homicidio doloso. Miren, en nuestro Código Penal hay una diferenciación abismal entre las penas, ¿sí?, y por el mismo hecho, ¿eh? O sea, en nuestro Código Penal se castiga como se castigaba en la Alemania nazi, pues, ¿no?, donde se penaba, ¿no?, se establecían penas mucho más severas para el ario que golpeaba, perdón, para el judío que golpeaba al ario, y no así cuando el ario golpeaba a un judío. Había una diferenciación por razón de la raza y no por el hecho en sí. Está ocurriendo lo mismo en nuestro país, ¿no? Se está castigando delitos en función de los genitales del agresor y no por el hecho cometido. Les pongo un claro ejemplo. Si un hombre acosa a una mujer y la mata con un cuchillo, con un arma blanca, ese delito se llama feminicidio,
y está castigado con 20 años de pena mínima. Se pueden ser más, pero mínimo 20 años. Pero si una mujer acosa a un hombre y lo mata también por celos con un cuchillo o le prende fuego en su cama, ese delito puede ser castigado con un mínimo de 6 años, porque es homicidio simple. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón para enorme diferenciación de penas? ¿Acaso las vidas humanas no valen igual? ¿Acaso, no sé, pues la vida de una mujer vale mucho más en función de quién es el que la mata? O sea, eso no puede suceder. O sea, todo delito doloso o homicidio doloso en nuestro país tiene que ser castigado con la misma pena, y esta sería la cadena perpetua, porque no pueden existir delitos, ¿no?, como peculado, ¿no?, que se castigue mucho más que matar a un ser humano. Pues, o sea, el hecho de matar a un ser humano debe ser la pena, debe ser el hecho que más se castigue en nuestro Código Penal, y eso no está ocurriendo. Nosotros realmente queremos equiparar las penas, pero establecer la máxima pena, que es la cadena perpetua, ¿no? Justamente esto también se evita de que existan pues estos discursos ideológicos que se aprovechan, ¿no?, de esta desproporción de penas para seguir capitalizando su discurso, y eso es lo que no queremos. No podemos permitir que existan ideologías que se valgan de la muerte de seres humanos para poder capitalizar sus discursos. Eso no podemos permitir. No podemos permitir un Estado que castigue por los genitales, por el grado de parentesco, sino que realmente se castigue por el hecho que se comete. Bueno, en realidad, me encantaría seguir conversando sobre los temas sociales, pero yo creo que también es importante tocar el tema económico, algo que Rafael también enarbola mucho su discurso. Eh, Hablemos un poco del libre mercado. Leyendo el plan de gobierno, no entrando a detalles, sino en forma general, yo creo que hay ciertos puntos que son intervencionistas, creo yo. Por ejemplo, como expulsar a Odebrecht, lo cual, digamos, en el libre mercado, en las leyes del libre mercado, debería ser el usuario, en este caso el Estado, quien ya no vuelva a contratarlo. Eh, o, por ejemplo, como la ley con el control al mercado financiero, el cual me parece y creo que el mercado financiero, pues, en el Perú es muy concentrado y debería haber mayor competencia, a lo cual Rafael López Aliaga determina que se debe haber un control a los grupos financieros. Se debe hacer algo, es lo que yo creo, y eso creo que compartimos, pero mi pregunta es cómo se va a aplicar ese tipo de controles al mercado financiero, cómo se va a expulsar a Odebrecht, y explícanos de repente también un poco desde el Congreso cómo trabajarías en uno de los discursos que enarbola también Rafael López Aliaga, que es combatir los monopolios, todo esto en materia de libre mercado y que engloba pues en el sector económico de las propuestas. Sí, muchas gracias. Mira, nosotros estamos de acuerdo con una economía de libre mercado. Nuestro país se rige por la economía social de mercado, ¿no es cierto?, que es una economía que permite, pues, ¿no?, la libertad económica, la competencia, la libre contratación, ¿no?, sin olvidar la cláusula social, ¿no?, o el rostro social de la economía. Esto permite funcionar lo que se llama el principio de rol subsidiario del Estado, ¿no? Ahí donde el privado no llega, pues el Estado llega, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Eso no ha existido en nuestro país. Por eso es que justamente el abandono del Estado en las zonas rurales, de sectores más pobres, ha servido como caldo de cultivo para que ideologías radicales se fortalezcan, ¿no? Sendero Luminoso ha sido la respuesta de un Estado fallido de muchos años, ¿no? Y aún sigue existiendo todavía estos grupos de izquierda que se fortalecen justamente en el abandono del Estado. No se ha aplicado correctamente un principio de rol subsidiario del Estado. Es importante fortalecerlo en ese sentido, ¿no? En el tema el financiero, ¿no?, de los bancos, el funcionamiento de los bancos, yo creo que quien respeta la libertad económica debería también oponerse a este sistema, ¿no?, casi maquiavélico en la que han llegado los bancos en nuestro país, de imponer tasas de intereses tan altas, ¿no? A ver, yo he sufrido en carne propia esto porque yo, como independiente, como les dije que soy, ¿es cierto?,
no tengo un trabajo fijo, yo gano de mis clientes, y no me permitió pues trabajar la cuarentena, ¿no? ¿Qué pasó? Que obviamente mis deudas comenzaron a atrasar, y cuando el banco me proponía, ¿no?, una solución, me decía, ya mira, vamos a hacer una reprogramación de tus cuotas, lo que debería haber terminado en 2 años, la vamos a poner en 5 años, ¿no es cierto? Y vas a pagar determinada cantidad. Yo sacaba mi cuenta y finalmente estaría pagando el triple o cuádruple de lo que realmente debía, ¿no? ¿Qué otra opción tenía? Ninguna otra. O sea, era toma o déjalo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí es necesario, ¿no?, una política que regule ese tipo de cosas, porque eso se llama esclavismo financiero, ¿no? O sea, que la gente pues tenga que aceptar a rajatabla y no tener otra opción, y que el banco pues prácticamente los esclavice por 5 o 4 años para que les paguen los intereses que el banco decide, ¿no? Que nace pues de un concierto, ¿no?, de un consenso. Evidentemente yo creo que ahí hay una falla que el Estado debe regular. Rafael López Aliaga ha dejado claro que ese tema no pasa necesariamente por un intervencionismo radical como se le presenta, sino que sí entendemos que existen pues riesgos, ¿no?, que el banco asume cuando va a aceptarle el crédito a un particular, ¿no es cierto? O sea, el banco se defiende diciendo que el riesgo es alto, ¿no?, para poder darle el crédito a un emprendedor, a un microempresario, y lo entendemos perfectamente. Pero cuando el emprendedor te ha comenzado a pagar religiosamente durante 5 o 6 meses, ya te está mandando el mensaje de que es un buen pagador, pues que es una persona responsable y que va a continuar pues pagándote porque necesita, ¿no?, una muy buena relación con el banco. Entonces, frente a eso, pues pierde el argumento de que existe un grave riesgo. O sea, si los primeros 6 meses le vas a poner un interés de 300%, 200%, si este señor te demuestra fiel cumplimiento en sus pagos, no hay necesidad para mantener las mismas tasas de interés hasta el final de la cuota, ¿no? Entonces, ahí esto es importante. Ahora, justamente en el Perú existe pues un oligopolio de bancos, ¿no?, que decide qué cuotas imponer, que decide a quién hay que darle préstamos, ¿no? Esto no sucede, por ejemplo, en países como Panamá, ¿no?, donde existen más de 300 bancos, ¿no? Entonces, allí las tasas de interés son bajísimas porque existe mucha competencia, pues. Pero, sin embargo, aquí en el Perú pues, existe un oligopolio que decide cuántas tasas imponernos, ¿no? Y son 2 bancos principalmente los que casi ocupan el 90% de los préstamos, ¿no?, de los créditos en el Perú. Entonces, ahí es necesario, creo, velar por el derecho de los consumidores, ¿no? Poniendo reglas claras, ¿no? Si el emprendedor paga fielmente determinadas cuotas, no hay necesidad de por qué seguir imponiendo altas tasas de interés, pues. Ahí hay un tema que hay que regular, y que es necesario pues que el Estado plantee una solución frente a esto, ¿no? Y con el tema de Odebrecht, mira, hay que devolverle la dignidad al pueblo peruano, ¿sí? Estos señores se han burlado de nosotros, se siguen burlando de nosotros, no hay nadie sentenciado por estos casos, hay 2 fiscales ahí que están jugando como alfiles políticas en favor de sus intereses, hay un periodista que maneja una organización de medios que también juega y los defiende, ¿no?, muy conocido, y nadie prácticamente está haciendo nada por eso, ¿no? Incluso hasta le hemos devuelto más de 500 millones de soles. O sea, prácticamente están haciendo nosotros lo que quieren, ¿no? En Estados Unidos les han aplicado una multa millonaria, ¿no?, y no están operando más en los Estados Unidos. En el Perú se siguen llevando la plata de las obras que ellos han construido. Entonces, allí creo que también es importante revisar ese acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Hay que hacerlo público, ¿no? Saber qué cosas nosotros estamos obligados a hacer frente a esta empresa corrupta, ¿no?, que ha corrompido tantas gestiones, que ha corrompido presidentes, que ha corrompido alcaldes, ¿no?, a nivel nacional. Es importante revisar estos acuerdos y ver realmente a qué nos han obligado, ¿no?, porque no han sido hasta el día de hoy nada transparentes. No hay una justicia, digamos, eficaz, ¿no?, que al menos nos garantice que esto está marchando, ¿no? No lo estamos viendo tampoco. Entonces, hay que devolver la dignidad al pueblo peruano,
revisando este contrato y en la medida posible, pues tomar decisiones drásticas contra esta empresa corrupta. Bien, quiero entrar un poco más al tema, ya un poco que estamos terminando con la entrevista, para hablar sobre un poco sobre el tema de la mujer. Hoy sabemos que los números de discriminación laboral de la mujer son un poco altos, lo dicen las estadísticas. Eh, ¿Qué propuestas lleva Alejandro Muñante para poder trabajar este tema, que es pues un problema laboral, un problema de mercado y un problema social también, que muchas veces no permite a la mujer desarrollarse correctamente en un ambiente laboral, que gana menos que un hombre haciendo lo mismo, o que son discriminadas de repente por temas de embarazo, de despidos injustificados y una serie de cosas que embaucan el tema de la discriminación laboral en mujeres. Bueno, nosotros estamos en contra de toda discriminación laboral por razón de sexo, por cualquier otra índole. Es importante presentar ahí una política clara y eficaz contra este tipo de problemática social, ¿no es cierto? Pero también sabemos identificar dónde está la problemática, ¿no? A veces, pues, parte de falta de oportunidades, ¿no es cierto?, que se le den a la mujer para poder generar sus propios recursos, generar sus propios negocios, ¿no? A veces pues producen en sus chacras, ¿no? Sobre todo la mujer rural, produce ahí sus alimentos y muchas veces la intermediación malévola, ¿no es cierto? Va y les compra a muy bajo precio sus productos, la venta de sus animales, la leche que producen sus animales. Entonces, esto definitivamente corta, ¿no? Esa oportunidad de desarrollo que ellas se merecen, ¿no? Entonces, allí nosotros estamos planteando centrales de compra, estamos planteando políticas de apoyo hacia las mujeres y en general a toda la población rural que produce sus propios elementos, sus propios recursos para poder ganarse la vida, ¿no? Entonces, es evidente, sí, luchar contra todo tipo de discriminación. Hoy en día, gracias a Dios, existen muchos derechos que amparan a las mujeres. Creo yo, en mi papel de abogado, y no me estoy equivocando, que existen muchos más derechos a las mujeres que a los hombres. En cambio, no existe ningún derecho que tengan los hombres que no tengan las mujeres. Pero sí hay derechos que tienen las mujeres que no tienen los hombres, como por ejemplo la jubilación anticipada, ¿no? La licencia de maternidad, la propia protección de la ley de violencia contra la mujer, que también es un medio eficaz para frenar justamente la violencia que sufren las mujeres peruanas, ¿no? Existen, gracias a Dios, mecanismos, ¿no? Legislación que las protege frente al abuso, frente a la discriminación. De ahí nosotros queremos realmente lograr la participación efectiva de las mujeres también en política, a nivel de su desarrollo profesional, y también queremos proponer una red nacional de casas de acogida, ¿no? Para aquellas mujeres que sufren de violencia, para aquellas mujeres pues que no tienen un lugar donde ir, no puedan tener realmente un socorro de parte del Estado para que no regresen pues a ese círculo de violencia donde salen. Lamentablemente hoy en día las mujeres no denuncian a sus parejas, a sus agresores, porque no tienen lugar a dónde ir. O sea, el Estado simplemente les recibe la denuncia, pero ahí bien, gracias, ¿no? Pero es importante entonces centros de acogida, y no son pues esos hoteles 5 estrellas como ahora se quiere evidenciar, ¿no? Ya Rafael López aclaró que esto no es, pues, eso era una metáfora, ¿no? En realidad son casas de acogida con todos los materiales, con toda la asistencia legal, psicológica para estas mujeres que sufren violencia, ¿no? Maltratos físicos, y también incluso para aquellas que son violadas, ¿no? Es importante que el Estado tenga allí una participación activa en la protección de estas mujeres. Alejandro, lo que tú comentas son muy buenas propuestas, la verdad, que pueden ayudar bastante en el tema, ¿no? El hecho de la violencia en la mujer es un tema muy marcado en el país en general. La violencia que se vive requiere bastante en el tema de lo que es profundizar eso, ¿no? También quiero ir a otro tema. Justamente comentabas lo último que le parafrasearon a López Aliaga, ¿no? Y generaron todo un escándalo en todo sentido. Que tiene que ver, por cierto, siempre es lo mismo, ¿no? El Partido Morado, ciertos sectores de la izquierda, ciertos sectores de la prensa, lo cual da a entender que hay pues, un grupo bien enquistado que trata de beneficiar a quienes les conviene y de perjudicar a los otros. Mi pregunta concreta es,
en el tema de la batalla, la lucha cultural que existe ahorita, porque eso es obvio que existe en Brasil con Bolsonaro contra Lula da Silva, que parece que se va a volver a postular, ya que se ha debilitado. En Ecuador vemos con Guillermo Lasso y Arauz, que es el segmento de Rafael Correa. En Argentina está bien marcado también. ¿Qué va a ser Renovación Popular de llegar al gobierno en el tema de la batalla cultural contra la izquierda? ¿Qué medidas piensan tomar? ¿Qué formas, qué estrategias van a tomar? Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro está criticando mucho las ONGs y quitando financiamiento. ¿Qué se va a hacer acá en Perú? ¿Qué planeamiento tienen ustedes para derrotar esta batalla que ya empezó hace varios años? Claro, nosotros como Renovación Popular hemos identificado plenamente, ¿no?, esta batalla cultural. Sabemos de qué sectores provienen, ¿no?, de esa izquierda radical, pero también de esa izquierda progresista, ¿no?, de esa cofradía caviar que se viste pues de rojo, se viste de morado, ¿no es cierto? Entonces es importante poder identificarlos claramente y saber pues que ellos vienen con todo, ¿no? Se vienen con todo, se vienen con su agenda, no les interesa la realidad del país, no les interesa las verdaderas necesidades de la población. Nosotros sí queremos anteponer las verdaderas necesidades de los ciudadanos de a pie, ¿no? Como medida justamente para evitar que estas agendas progresistas, ¿no?, sigan creciendo, nosotros lo que proponemos justamente es la fiscalización de toda ONG, ¿no?, que impulse agendas que son contrarias a la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución protege la vida, ¿no es cierto? Protege a la familia, promueve la unidad nacional, ¿no? Sin embargo, hay ONGs que lucran justamente promoviendo agendas que son totalmente contrarias a los derechos que la Constitución se protege. Una de las cosas, uno de los proyectos que también yo me estoy presentando al Congreso es reforzar la libertad de expresión frente a estas plataformas digitales, ¿no?, a esas redes sociales que operan en nuestro país y que censuran la libertad de expresión en base a sesgos ideológicos, ¿no? Ellos imponen qué cosa es y qué cosa no es un crimen, un mensaje de odio, y censuran automáticamente, ¿no? Esto debería ser trabajo de un juez, ¿no? Un juez tiene que definir si un mensaje es o no es de odio, no a un directorio de una empresa, ¿no es cierto? Sin embargo, lo están haciendo, y yo creo que toda empresa, por más internacional que sea, si opera en nuestro suelo, tiene que adecuar sus políticas a nuestra constitución política, ¿no? Y nuestra constitución política respeta, ¿no?, y fomenta la libertad de expresión. Entonces, si una empresa extranjera, una plataforma digital, censura la libertad de expresión en base a sesgos ideológicos, evidentemente eso tiene que ser regulada. Y para eso yo presento un proyecto de ley que sanciona con multas, ¿no?, a estas plataformas digitales que contravienen contra este derecho fundamental. Esa es una de las propuestas que también tengo. Otra de las propuestas que tengo es fortalecer el derecho a la vida en la Constitución política del Perú. Sabemos pues que la agenda del aborto se nos viene con todo, ¿no? Así como pasó en Argentina, hoy en día está pasando en Chile, ¿no? Lo que creo necesario hacer es una reforma constitucional que establezca en el artículo 2, inciso 1 de nuestra Constitución, que la vida humana empieza en la concepción, tal cual lo han dicho las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, ¿no? Ahí existe una contradicción enorme entre estos grupos feministas que dicen defender la vida. Cuando se le pregunta cuándo empieza la vida, pues afirman que es desde la concepción, pero de ahí están pues queriendo aprobar el aborto en nuestro país, ¿no? Haciendo una clara contradicción entre lo que dice la Constitución y las agendas que ellos quieren imponer. Entonces, ahí es donde quiero presentar también un proyecto de reforma constitucional para establecer textualmente que la Constitución, en el artículo 2, inciso 1, diga que la vida humana empieza desde la concepción. Ahora lo que dice es lo siguiente, dice que el concebido tiene derechos, ¿no?, para todo cuanto le favorece, ¿no? De ahí no dice más. Quien dice que la vida empieza desde la concepción es el Código Civil, es el Código de los Niños y Adolescentes. Pero esa legislación tiene que saltar a nivel constitucional y estar acorde con lo que dicen ya los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces hay ciertas propuestas, ¿no?, planteamientos que nosotros llevamos justamente para evitar que estas agendas ideológicas progresistas se impongan en nuestro país. Y seguramente va a ser una dura batalla, pero para eso estamos preparados, ¿no?, para poder hacer frente y resistir por el derecho de todos, por la libertad de todos los peruanos. Perfecto, muchas gracias Alejandro. Creo que hemos llegado ya al final de esta entrevista. Vamos a entrar
al Fan Time. Así que consta de dos partes, que es una pregunta súper random y luego un ping-pong electoral. Así que, bueno, vamos con la pregunta del Fan Time. Es si de Rafael López Aliaga asume la presidencia de la República el 28 de julio del 2021 y le dice a Alejandro Muñante que escoja un ministerio para ser ministro, ¿cuál sería y por qué? Bueno, no sé si será este 28, pero yo espero que en algún momento de los 5 años del gobierno pueda darse. Yo creo que me sentiría muy cómodo en el Ministerio de Justicia, ¿no? Como abogado que soy. Bueno, vamos con el ping-pong. Una palabra y una palabra que se te venga para responderla. Aquí va. Congreso de la República. El lugar por antonomasia que representa pues las diferencias ideológicas de la población, ¿no? Donde se tiene que dar el debate de ideas, ¿no? Keiko Fujimori. Derecha tibia, ¿no? Verónica Mendoza. Peruzuela. Sunedu. Hay que fortalecerla. Daniel Urresti. Populista. Johnny Lescano. Peor populista. Hernando de Soto. Tibio. Rafael López Aliaga. El presidente que necesitamos en estos momentos. Julio Guzmán. Corredor. Manuel Merino. Un político que le faltó bastante muñeca. Martín Vizcarra. Mitómano. Número 11. La mejor opción para el Congreso. Bueno, Alejandro Muñante va con el número 11 por el Partido Renovación Popular liderado por Rafael López Aliaga, que ha sido catapultado que ya hoy es una opción a ir a segunda vuelta. Bueno, Alejandro, muchas gracias por mi parte, gracias por la entrevista, ha sido interesante escuchar tus ideas, como las escuchamos de todos, de varios candidatos al Congreso. Mucha suerte en este mes que resta de dura campaña electoral y bueno, mucha suerte yo creo. Gracias amigos, muchas gracias por la invitación. Bueno, encantado siempre de poder recibir este tipo de invitaciones, ¿no? Atento siempre para poder compartir mis ideas, mis propuestas, y no se olviden pues 11 de abril marcar las 2R de Renovación Popular y escribir el 11, ¿no? Alejandro Muñante al Congreso, juntos por la defensa de la vida, la familia, la libertad y la patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido todo un placer escuchar tus propuestas, poder conocerte el día de hoy. Te deseamos, como le decimos siempre a todos los candidatos, el mejor de los éxitos en la campaña y esperemos contar contigo en entrevistas o en otras ediciones, ponencias o eventos en un futuro a largo plazo. Un fuerte abrazo a la distancia y estamos en contacto. Éxitos, Alejandro. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Ya ha culminado la entrevista con Alejandro Muñante, así que le pedimos que puedan compartir y difundir. Recuerden que tienen más entrevistas mañana y el día viernes. También tenemos unas buenas entrevistas la semana que viene, y estas semanas que siguen van a estar recargadas de análisis, podcast y mucho más de la Academia Indoamericana de Arte. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores y recuerden, como siempre decimos, un voto sí, consciente para un Perú diferente. Luis, sí, dinos, estamos aquí en vivo. Sí, solo quería enviar un saludo a Juris Locus, que es un grupo de la Universidad Científica del Sur, que están haciendo una buena labor por difundir ideas jurídicas. Listo, Luis, gracias. Le daré un fuerte abrazo a la distancia a todos nuestros amigos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden hacer un voto consciente para un Perú diferente. Muchísimas gracias y recuerden, mañana síganos que también tenemos más transmisiones, compartan y difundan y hasta una próxima oportunidad.